¿Qué tal? Buenas noches. Elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias al Banco Agrícola y sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. Esta noche nos acompaña Leonardo Bonilla. Él es diputado no partidario, recientemente electo a la Asamblea Legislativa. Como siempre, Leonardo, bienvenido a 8 en punto. Buenas noches al pueblo salvadoreño y estoy aquí, bueno, dispuesto a dar cuenta de la labor legislativa para la cual fui encomendado. Ok, Leonardo, recientemente hemos leído que tú formas parte de la subcomisión de la Asamblea que está dedicada a entrevistar a los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tú te comprometiste durante la campaña que ibas a ser nuestros ojos en la Asamblea. La pregunta es, ¿qué está pasando en esa subcomisión? Tú te propusiste para presidirla, al final no la lograste presidir, ¿verdad? Pero queremos saber qué está pasando. ¿Se están repartiendo los partidos, los candidatos, los magistrados o no? ¿Se están repartiendo las salas o no? A ver, como único diputado independiente, bueno, de hecho el concepto es no partidario, he sido reconocido como una fracción y como tal también tengo derecho a formar parte de la comisión política. Es la comisión política la que elige a la subcomisión, a su vez encargada de evaluar los perfiles de los candidatos que son electos en la modalidad de segundo grado, en este caso los candidatos a magistrados. Bueno, en fin, el único diputado no partidario en la Asamblea Legislativa por este momento soy yo, y si vamos a elegir perfiles de magistrados en los que se busca una independencia partidaria para evitar esa repartición de cuotas partidarias que tanto se ha criticado por mucho tiempo, entiendo yo que debería tener idoneidad su servidor. Por otra parte, dentro de la subcomisión solo hay dos conocedores del derecho, el diputado Parker y en este caso yo. Somos los únicos profesionales del derecho. Yo sé que hay otros diputados con larga data en la Asamblea Legislativa y con mucha más experiencia en temas legislativos, pero al hablar, por ejemplo, de temas como corrientes de pensamiento jurídico, ¿de qué sirve que se le haga una pregunta en ese sentido a un candidato por parte de un diputado que no entiende de corrientes de pensamiento jurídico? A menos que pues las hayan estudiado pese a no hacer su profesión. En ese sentido, entendía que yo tenía más idoneidad que cualquiera de ellos, tal vez no experiencia, pero tal vez más idoneidad, y tuve el atrevimiento de proponerme para coordinarla. Mi sorpresa es que solo Arena hizo la otra propuesta. El doctor Norman Quijano propuso al diputado Romero, y a la hora de emitir la votación, el FMLN votó a favor de Arena. Entonces, yo no sé si hay repartición. El día que me entere, pues tendré que evidenciarlo. Pero el hecho de que el FMLN haya votado por Arena, al menos a mí, y ojalá esté equivocado, me hace pensar que ya hubo un acuerdo, pues, o sea, no votar por un diputado que es independiente, que no tiene favoritismos por Arena o por el FMLN, pues era más neutral para el FMLN que el mismo Arena. No sé si los electores del FMLN estarían dispuestos o están, cómo han recibido esta noticia de que el FMLN haya votado para que la coordinación de Arena, perdón, la coordinación la lleve Arena. Ahora, otra cosa que quiero aclarar también es qué tanto peso tiene la coordinación de la comisión como para no aceptar. Soy solo uno dentro de la comisión y solo iba a coordinar, pero qué tanto peso tiene la coordinación de la subcomisión que pues se pusieron de acuerdo, al menos así, aparentemente así fue, se pusieron de acuerdo para esa coordinación. Así que no te puedo decir si hay un arreglo todavía, pero cerré los ojos y nosotros estamos elaborando como no partidarios, el equipo no partidarios, un cuestionario. Estamos escuchando a las organizaciones de la sociedad civil quienes quieran presentar cuestionarios específicos incluso para cada uno de los magistrados, si tienen algún cuestionamiento que hacer, con pruebas por supuesto, de por qué un candidato de los que van a formar parte de este proceso no debería estar en la sala de lo constitucional o en su caso de la sala de lo civil. Pues nosotros estamos abiertos a escucharlos y a hacer una elección sin criterios predeterminados, sino que la población pues puede evaluar de forma transparente.
Entonces, hasta el momento tú le puedes decir a la gente que votó por ti y a la gente en general de que no has escuchado nada ni has visto movimientos sospechosos, aparte de esto de que de repente votó el Frente por Arena para que coordinara la subcomisión, pero no has escuchado nada de estos van a ser tus magistrados y estos van a ser mis magistrados. No, voy a ser responsable. Lo que estoy criticando es de que el FMLN haya votado por Arena. Eso me hace pensar que puede haber un acuerdo, pero puede que no, puede que son entendimientos de madurez y en el momento que yo conozca que hay un arreglo, pues lo voy a evidenciar. Por el momento, pues eso no se ha visto, las entrevistas inician a partir del próximo martes y bueno, todavía no hay elección, incluso la subcomisión no es la que va a elegir a los perfiles, la subcomisión lo único que vamos a hacer es presentar un informe y una especie de recomendación sobre cuáles son los perfiles elegibles y luego lo evalúa la comisión política en pleno. Y al tener un listado propuesto, pues bajaría a la Asamblea Legislativa. Todavía hay mucho por hacer, pero nosotros vamos a dar una batalla para que esta elección, y espero que no sea solo su servidor, sino que también los demás diputados que conforman la subcomisión estén pensando en proponer a gente que sea independiente y que tenga las credenciales para poder formar parte de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Civil. Bueno, esta es la segunda vez entonces que escucho algo parecido a esto, y él básicamente que esta subcomisión es una comisión de simple trámite, entonces, que no es ahí donde se decide. Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando. No entiendo cuál es la lógica de crear una subcomisión que evalúe los perfiles y al final de cuentas obviamente no estoy diciendo que nosotros tengamos que elegirlos, pero que tengamos una voz un poco más fuerte, pero al final entiendo que la tiene la comisión política. En ese sentido, pues la comisión política debería de evaluar los perfiles, pero lo importante de estar presente en este proceso es que podré darle garantía al pueblo salvadoreño y espero también que los demás diputados lo hagan, digo porque tuve un reclamo del doctor Parker que me decía, mire, usted no es el único representante del pueblo salvadoreño, cuando yo ni siquiera había dicho eso. Pero si ese reclamo es en el sentido de que también los demás diputados de partidos políticos son representantes del pueblo salvadoreño, espero que se escuche la voz del pueblo salvadoreño y que se atienda a el ideal de magistrados que el pueblo salvadoreño espera. Ok, quiero que escuchemos lo que dijo Antonio Maldonado. Él es parte del miembro del panel de expertos que vino básicamente a estudiar cómo se había hecho el proceso de preselección de candidatos tanto en el CNJ como en la FEDAES. Escuchemos. Una, la que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Judicatura y otra, la que lleva a cabo FEDAES. Este modelo, más allá de sus buenas de sus buenas intenciones, es un modelo que estructuralmente no garantiza una elección idónea en los méritos, no garantiza un acceso transparente y amplio a los candidatos, tanto por parte de los propios órganos de selección como, más grave aún, de parte de la ciudadanía. Ahora, Leonardo, básicamente le va a tocar a los diputados tratar de corregir un poco la plana de lo que se hizo en este proceso de preselección tanto de FEDAES y en el CNJ, porque tampoco sería preciso afirmar que todos los candidatos que fueron seleccionados no tienen, digamos, los requisitos o la idoneidad. Tenemos gente que es conocedora en el derecho constitucional, pero nos hemos desayunado este par de días anteriores de que los diputados plantean hacer una entrevista de 45 minutos que parece, a mi modo de ver, realmente deficiente y poco riguroso para alguien que aspira a ser un juez supremo. ¿Cómo pensás tú que debería hacerse esa entrevista? ¿Debería ser más larga? ¿Vas a proponerlo o ya se decidió que va a ser así de todos modos? De hecho, déjame decirte que esa fue una de las observaciones que yo hice. Se había propuesto que fueran 45 minutos, pero yo les propuse de que pusiéramos como mínimo 1 hora y que podía ser ese tiempo flexible. Si el candidato responde de forma rápida o no tiene mayores argumentos, pues no le vamos a estar exigiendo más tiempo. Si el candidato se extiende o se vuelve tan interesante el cuestionario que motiva a generarle nuevas preguntas, pues podemos extendernos y podemos tomarnos el tiempo necesario. Si es necesario salir tardísimo de la Asamblea, bueno, para eso fuimos electos, pero además este proceso es un proceso delicado. Nos estamos jugando una sala de lo constitucional que no es de 1 año, es un proceso para largo y que va a darle gobernabilidad a 2 gobiernos prácticamente en lo sucesivo. La sala de lo constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sí es uno de los 3 poderes del Estado y es un
contrapeso en las decisiones de país. Entonces no podemos tomarnos a la ligera este cuestionario de candidatos que van a representar un peso importante en la Corte Suprema de Justicia, y por eso yo proponía que fuera como mínimo 1 hora. Ahora, sobre el proceso de selección en el CNJ y la FEDAES, las organizaciones de la sociedad civil interesadas en estos temas han hecho una serie de propuestas de reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa en lo concerniente a la elección de elecciones de segundo grado. También han solicitado algunas organizaciones ser parte de este proceso, y el solo ser parte de este proceso no garantiza que no pueda en algún momento haber manipulación de esto, ¿verdad? Puede que se monte un show, espero no suceda, y tampoco estoy diciendo que así va a ser, pero también existen otras propuestas de reformar completamente el reglamento. Otra situación es que no existe un perfil establecido de un candidato idóneo, es decir, cuál es el ideal de candidato. No existe un maniquí con el cual podamos comparar a los candidatos a magistrados. Es decir, no existe un perfil que diga tiene que tener como mínimo 1 maestría o 2 maestrías en este y otro tema, o tiene necesariamente que tener formación y experiencia en tema constitucional. Hay personas que su experiencia es en lo penal y están aspirando a la sala de lo constitucional, pero como no hay nada que regule ese proceso, existe un desorden en ese sentido. No hay ese ideal de decir tiene que tener como mínimo tantos años de experiencia en la rama, tener estos estudios, tener comprobada alguna situación académica o profesional o en el extranjero. No existe algo al respecto. Ok, Leonardo, déjame detenerte porque quiero que escuchemos lo que dijo Jean-Michel Simon. Él es también parte del panel de expertos internacionales que vino a básicamente estudiar el proceso de selección de los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos lo que dijo Jean-Michel. No creo que necesariamente debería ser un juez, pero bien, como lo menciona, un académico que no sea solamente un académico de derecho, sino que sepa de constitucional, porque muchos de los candidatos tienen varias especialidades menos en derecho constitucional, cuando la materia es el derecho constitucional. No se me explica de por qué un laboralista o un civilista estaría calificado para ese puesto, cuando podría quizás también presentarse para un cargo de la Sala Civil de la Corte Suprema, pero no necesariamente para eso. Y Leonardo, voy a complementar lo que dijo Jean-Michel, porque también nos dijo en 8 en punto que en las transcripciones que ellos habían leído de las entrevistas que se le hicieron a muchos de estos candidatos, básicamente había mucho enfoque en la parte formal, es decir, lo que tú mencionabas, las credenciales académicas, si eso no es partidario, si no tiene cuentas pendientes con la justicia, etcétera, pero muy poco de ahondar y profundizar en la filosofía judicial de estas personas. Y una vez más, vuelvo al punto, es decir, 45 minutos o 1 hora inclusive me parece demasiado poco como para que conozcas a qué corriente del derecho este potencial juez supremo pueda pertenecer. Y yo creo que aquí es donde hay que corregir la plana. Mira, cuando tú haces un cuestionario, y yo lo criticaba en redes sociales, cuando un alumno hace una tesis para su graduación, para defender su grado académico, no basta 1 hora para defender todo lo que has estudiado en los últimos ciclos. ¿Cómo en 1 hora vas a determinar que una persona te pueda explicar a qué corriente de pensamiento jurídico se adhiere, cuáles son esas razones y cómo lo defienden, cuáles son sus experiencias, cómo piensa que puede hacer o ejercer un mejor rol que los demás candidatos en una sala de lo constitucional, en un ambiente politizado, y una serie de cuestionarios que la misma sociedad civil quiere que se planteen? Se ha por mucho tiempo hecho un proceso sumario de elecciones en segundo grado, se le han pasado los cuestionarios incluso con anticipación a los candidatos, y básicamente el cuestionario es: ¿cuál es su nombre? Y todavía se la filtran esa pregunta. ¿Cuántos años tiene? Su número de... O sea, son preguntas preelaboradas, fáciles, y ¿qué puedes determinar en ello? Por nuestra parte, y esa es otra de las cuestiones en las que hemos trabajado, que solo presentamos protocolo, arena, y en este caso yo presenté un protocolo de cómo debería ser el proceso de evaluación
de las fracciones. Ese protocolo incluye el hecho de que de repente tengan que ahondar en la filosofía judicial, es decir, no solamente esas preguntas formales de ¿pertenece usted a un partido político? ¿A qué aspira si usted es miembro de la Corte? ¿En qué va a colaborar al mejor funcionamiento? O sea, es decir, son preguntas demasiado utilitarias que realmente no te dan a conocer lo que este potencial juez supremo piensa cuando se trata de la aplicación del derecho y la Constitución. Y eso incorporamos nosotros en el protocolo, solo lo presentamos como fracciones, no partidario y arena. Hay un tercero, pero fue presentado por la Gerencia de Operaciones de la Asamblea Legislativa. En el protocolo que nosotros presentamos, incluso establecemos prohibición de que los candidatos se puedan reunir en privado con las diferentes fracciones. Y te digo, yo ya conozco a alguno de los candidatos y he hablado, pero no considero que en lo sucesivo eso no está prohibido. Pero en lo sucesivo debería prohibirse. ¿Por qué? Porque ¿qué le puede decir un candidato a una fracción en particular que no lo pueda decir en la subcomisión? Eso se puede prestar para que haya alguna especie de arreglo específico con la fracción que se reunió. Entonces, queremos evitar que eso sea parte de este proceso. Anteriormente eso ya se ha hecho. Es el cabildeo, que no ha sido ilegal, pero en esta etapa quisiéramos prohibirlo. Ahora, quiero decirte también que no todo son malas noticias. Como te dije, no he advertido arreglos hasta ahora, más que el hecho de que ni me sorprendió, pues, pero encontré extraño que el FMLN votara por arena, pero eso no determina nada por el momento. Pero ha habido avance. Ahora se está abierta esta subcomisión a que puedan entrar organizaciones de la sociedad civil. Estamos proponiendo también en nuestro protocolo que las universidades tengan participación y que pudieran en algún momento incluso opinar después de una serie de entrevistas y decir, nosotros tenemos este cuestionamiento respecto a este candidato por estas y estas razones y aquí están las pruebas. Y eso podría abonar al proceso. Claro, no se trata de una cacería de brujas en la que se venga a decir, este candidato no porque no me gusta. Si existen razones de peso que pueden presentar las organizaciones, creo que deberían de ser valoradas por transparencia. Así que creo que el proceso ha avanzado bastante. Decirle a la población que eso es positivo. Eso anteriormente no se daba. No determina, como te decía, que el que se abran las puertas y sea transparente las reuniones de la subcomisión, no puedan haber arreglos. Esperemos que no sea la pausa, Leonardo. Cuando regresemos vamos a cambiar el tema y vamos a hablar acerca de tu propuesta también de reducción de diputados para la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, quiero que pongamos en pantalla algo que tuiteó Leonardo precisamente a través de su cuenta oficial de Twitter. Leonardo decía, apoya con tu firma digital la propuesta de reducción de diputados a la Asamblea Legislativa de 84 a 60 diputados. Es un clamor de la población que no se puede ignorar. Más detalles en la petición, decía. Ahora, entiendo que mucha de la gente de repente puede estar de acuerdo contigo, precisamente porque al reducirlo, digámoslo así, básicamente esperarías tú que se redujera el gasto, ¿verdad? Ahora, hemos tenido dos ejemplos que han sido reportados por los principales periódicos en este país, entre otras cosas, por ejemplo, que se formalizaron de repente los empleos de algunas personas que tal vez estaban por plazas profesionales y que fue a un ritmo casi de, no sé, de 150 a 200 plazas por mes en la Asamblea Legislativa, como que si eso te fuese a dar, digamos, mayor capacidad de darle servicio, cuando la Asamblea sabemos que lo que hace es aprobar leyes y discutir leyes, ¿no? Pero por el otro lado también nos dijeron que iban a subastar las camionetas de la Junta Directiva y ha pasado un mes y aparentemente esas camionetas aún no se han subastado. ¿Qué es lo que has visto tú? Bueno, voy a tratar de ser breve, hay mucho de qué hablar en este tema. Voy a empezar diciendo, en la primera sesión plenaria, el 1 de mayo, se eligió Junta Directiva. Se eligieron a 11 directivos, se eliminaron 3 cargos de junta directiva, a esto a raíz de la presión social. Nosotros estuvimos en campaña diciendo que creíamos que máximo 5 directivos y yo preguntaba ¿qué hacen 6 vicepresidencias o 6 secretarías que no puede hacer una sola? Y no obtuve respuesta. Me di a la tarea de enviar una nota, a excepción del doctor Quijano, porque es el único presidente, ¿verdad? Y las funciones están determinadas en el reglamento interno. Igual están determinadas las funciones en el reglamento interno para los secretarios y vicepresidentes, pero son las mismas para todos. Y les pregunté a los 10 otros miembros y solo me contestó el doctor Parker y el diputado Mario Marroquín. Voy a hacer públicas en las redes sociales las respuestas de ellos, las cuales agradezco por efecto de transparencia y pues reconozco que han sido los únicos en responder. 60 diputados es la propuesta de reducción.
No es mi propuesta, lo dije desde la campaña, es un clamor popular. Hay ya propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa en ese sentido por diputados en la anterior legislatura, pero por lo visto no ha habido voluntad ni interés de hacerlo. Yo voy más allá de presentar una propuesta, sino también estamos exigiendo firmas digitales y posteriormente lo estaremos haciendo en la calle. Medida populista, dicen por ahí. Habrá que ver cuál es el impacto de esa reducción. Si es que no solo es por pasarle la balanza a los partidos políticos. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que eliminaba la plancha nacional y lo que hicieron es distribuir ese número de diputados. No se pierde representatividad en reducir a 60. Se ahorra alrededor de 7.2 millones de dólares anuales que representan prácticamente el 12% del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Entre ellos se va el salario de cada uno de esos diputados, el monto asignado para planilla, el promedio de uso de viáticos en viajes anuales por cada uno de estos diputados, entre otra serie de gastos que implica cada uno de los diputados. El transporte, si usas vales de combustible o si usas el transporte de la Asamblea Legislativa, le quitas carga al presupuesto, no resolves el tema de economía, por supuesto, pero es un importante ahorro para la Asamblea Legislativa. Le quitas peso al edificio, te están justificando la construcción de un nuevo edificio, es cierto, ese está por caerse, pero es que fue diseñado para 60 diputados, no para 84, y para 400 empleados, no para 2000. Entonces creo que es un clamor popular. Y si el pueblo lo está pidiendo y no hay ningún problema con hacerlo, no se afecta al Estado, no se afecta a la gobernabilidad, no se afecta a la economía, por el contrario, se beneficia y el pueblo lo está pidiendo, dígame si eso es populista o si es necesario. Ok, Leonardo, la gente quiere saber entonces, ¿estás viendo tú una verdadera voluntad de parte de los líderes que toman decisiones en la Asamblea para ahorrar dinero, sí o no? Hay avances. Yo trato de ser responsable en lo que está sucediendo, no todo es malo. Lo que es malo yo lo condeno y lo digo sin pelos en la lengua, pero el hecho de que se hayan devuelto las camionetas, aunque sea regañadientes o como sea, pues no deja de ser bueno. El hecho de que se hayan eliminado 3 directivos, aunque nosotros proponíamos que se redujeran más del 50%, pues no deja de ser bueno. Que el doctor Quijano haya dicho que se va a ahorrar un 5%, aunque esperaríamos que fuera un 12 o un 20%, no deja de ser bueno. Son avances. No van a ser de la noche a la mañana, que quisiéramos. Yo soy muy idealista, pues, y me lo han dicho. No, hombre, que vos tenés propuestas fumadas, me han dicho, idealistas, que no se van a dar. Así decían de que no iba a llegar un independiente y mirá, ahí estamos. Entonces eso quiere decir que todo se puede lograr si la población presiona. Entonces creo que sí estoy viendo alguna buena voluntad por parte de esta junta directiva en cuanto al tema de austeridad. Te digo, no es lo que quisiéramos, pero por algo se inicia. Ok, como decía, nos vamos a quedar. Leonardo, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 Puntos. A la orden y pues estoy dispuesto a dar cuentas cuando me requieran. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Portillo Cuadra y Guadalupe Vázquez de Arena y Gana, respectivamente, ya se encuentran con nosotros, están esperando en el estudio para hablarnos acerca del caso del expresidente Funes y por supuesto también de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Bueno, vamos ahora a lo del día. Anoche en un rancho de la Costa del Sol fue capturado Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, acusado de actos de corrupción durante el periodo del exmandatario Mauricio Funes, quien reaccionó publicando en su Twitter oficial lo siguiente: tal como lo anticipé, el fiscal ha montado una acusación en mi contra y algunos de mis exfuncionarios. De hecho, ya se dieron las primeras capturas. Todo se basa en suposiciones e incriminaciones de testigos a los que forzó a criteriarse. Es una carta de negociación para reelegirse. En agosto de 2016, la Fiscalía allanó propiedades del presidente Funes y de Miguel Menéndez. Incautaron armas y varios vehículos y también objetos de lujo. También encontraron documentación que para la Fiscalía consta que el expresidente habría prestado $700,000 a Mecafé. El secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, dice que si hay algún culpable, debería ser procesado. Escuchemos. Se aplique la justicia, que se hagan las investigaciones correctamente y que aquel que tenga responsabilidad en la comisión de cualquier delito deberá de ser castigado. Y nosotros no nos damos por aludido en esto. La justicia tiene que funcionar. Nosotros no creemos que se trate de un ataque al FMLN. Hemos colaborado con toda la información que la Fiscalía General de la República ha requerido, la información disponible, por supuesto, y estamos dispuestos a seguir colaborando con toda la información que se requiera.
Bueno, se habla que hasta hay 28 órdenes de captura contra exfuncionarios del gobierno del presidente Funes y se espera que las autoridades den a conocer en las próximas horas más detalle. Precisamente para hablar de este y otros temas ya se encuentra esta noche también aquí en 8 en punto el doctor René Portillo Cuadra. Él es diputado por el partido Arena. También nos acompaña Guadalupe Vázquez, él es el jefe de fracción del partido Gana. Diputados, bienvenidos a 8 en punto. Quisiera comenzar con su reacción, doctor Portillo Cuadra. Gracias, Carlos. Buenas noches. Un saludo fraterno para todos los fieles televidentes de este programa. También es un gusto contar acá en el set con el diputado Guadalupe Vázquez. Efectivamente, este es un caso muy delicado. Es un caso que golpea frontalmente la impunidad del país, sobre todo los presuntos actos de corrupción que se han mencionado en la investigación. Esta investigación es un caso muy sui generis, sobre todo porque se trata de funcionarios vinculados al primer gobierno del FMLN. Los delitos que se han imputado o que por lo menos conocemos por redes sociales y por noticias suponen la estructura de crimen organizado. Es decir, el crimen organizado siempre opera bajo una modalidad de mando, de estructuración de personas, de trasiego de dinero, de ocultación, de coautorías, de complicidades. Supone una estructura establecida dentro del gobierno y fuera del gobierno, en el cual supuestamente se han obtenido más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado hacia cuentas particulares. Sin lugar a dudas, Carlos, es un tema muy importante que vincula directamente actos de corrupción de funcionarios del primer gobierno del FMLN. Ahora, lo que escuchamos al secretario Lorenzana básicamente era una especie de muy diplomática, pero de desmarque del gobierno del FMLN con el primero, ¿no le parece? Es un tanto difícil desmarcar una cosa de la otra. Si nos acordamos un poco, el vicepresidente del expresidente Funes es el actual presidente de la República. Por un lado. Por otro lado, no se pueden desmarcar en lo que le es desfavorable y enarbolar lo que les es favorable. En ese sentido, yo creo que la posición del FMLN debe de ser totalmente lo contrario a lo que dijo el señor Lorenzana. Asumir una responsabilidad como partido político, dado de que ese partido político fue quien llevó al poder a los funcionarios que ahora están siendo investigados, así como al expresidente Funes, y obviamente que si el endoso de confianza del partido político lo llevó a esos cargos, pues fue precisamente con ese poder de los cargos con el que se sustrajeron más de 300 millones. Ok, Guadalupe. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias, doctor Portillo Cuadra, y por estar compartiendo el set y en esta entrevista. La verdad que es importante ver cómo está funcionando ahorita la institucionalidad del país y sobre todo porque se está persiguiendo presuntos delitos según la información recabada. Y pues ahorita la Fiscalía tendrá que demostrar en los tribunales por qué está siendo investigado el señor Miguel Menéndez. Yo creo que esto es una acción de la Fiscalía que tiene que demostrarlo y ante la población, porque ya hay varios casos en el pasado que aún todavía no se ha complementado si en verdad las acusaciones son ciertas ante un tribunal, y hasta ahorita todos son presunciones. Esperamos que la Fiscalía tenga las suficientes herramientas para poder demostrar que han cometido en el pasado estos exfuncionarios delitos. De lo contrario, pues quedaría en entredicho lo que el fiscal o que la Fiscalía ha hecho en las últimas 24 horas en hacer que exfuncionarios de gobiernos o del gobierno anterior estén involucrados en actos de corrupción. Hasta ahorita, pues nosotros creemos que es importante, y a los políticos nos corresponde ver la situación del país con mucha mesura, porque al criticar acciones de los exfuncionarios que aún todavía no le han demostrado ante un tribunal de que sí han hecho malversaciones de fondos, pues obviamente sería muy irresponsable. Entonces nosotros creemos que es importante que la institucionalidad del país funcione, y esperamos que lo que la Fiscalía ha hecho pues se demuestre y que no quede en la impunidad
como en otros casos, o la incapacidad también de la Fiscalía de demostrarlos que los casos no se le van a caer. Entonces nosotros creemos que es importante como gana de que si hay involucrados y la Fiscalía demuestra con hechos y de que sí ha habido malversación de fondos, pues obviamente deben llevarse a la justicia y que respondan por los actos cometidos. Pero hasta ahorita son presunciones y esperamos pues que se demuestre ante los tribunales en este caso de corrupción, ¿verdad? Porque hay varios involucrados, entiendo yo. Hasta ahorita solo ha salido públicamente la captura del empresario Miguel Menéndez y esperamos que los otros pues se salgan a luz y obviamente la Fiscalía, porque todavía está en la parte de información, se dice que es bastante escepticismo, en donde no se sabe directamente. Hasta ahorita tampoco la Fiscalía ha demostrado cuál es exactamente la acusación que se le hace a este empresario y bueno, yo creo que aquí pues tenemos nosotros como funcionarios públicos respetar lo que la ley dice sobre lo que son los procesos penales. Ahora, eso obviamente legalmente hay que dejar que el proceso funcione. Sin embargo, ahora Arena tiene una correlación distinta de fuerzas en esta sesión legislativa perfectamente. Al haber habido un traslape de funcionarios entre el gobierno anterior y en este, ustedes podrían por lo menos presentar la moción de interpelar a algunos funcionarios. ¿Han considerado esto, doctor Portillo Cuadra? Fíjate que nosotros, como ya está en sede fiscal la investigación, Carlos, nosotros esperamos que sea la Fiscalía realmente quien le dé curso a este proceso penal, a esta investigación, que se presente un requerimiento fiscal con los indicios probatorios suficientes como para demostrar, en primer lugar, la participación delictiva de las personas capturadas y, en segundo lugar, el hallazgo del hecho delictivo que lo vincula a la persona. Entonces, obviamente que no se descarta ninguna posibilidad, porque habrán funcionarios que quizás en la investigación resulten que todavía lo son y que por tener fuero, pues muy probablemente sea el fiscal mismo quien pida a la Asamblea Legislativa el desafuero de estos funcionarios que todavía están en los cargos. Ok, con ese vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, retomamos entonces el tema de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. No todos están satisfechos con la manera en la que ha iniciado este proceso. Quiero que escuchemos lo que dijo tanto el señor Óscar Campos como el señor Ramón Villalta de la Iniciativa Social para la Democracia. Escuchemos. De momento han comenzado con un pie erróneo, deben de rectificar. Es posible que estén preparando una serie de medidas para transparentar o mejorar el proceso, pero al parecer no van a implementarlas en este proceso de elección, porque para eso tendrían que haber discutido previamente cuál va a ser la metodología. La subcomisión finalmente solo decida convocar a uno de los actores y no al conjunto de los actores que estamos interesados. Nos parece que eso puede tender a opacar la transparencia con la que se está hablando, porque cualquier candidato que tenga vínculo partidario debe de ser inmediatamente excluido de la lista y no pasar a la segunda etapa de entrevista. Doctor Portillo Cuadra. Mira, importantes las reacciones de las organizaciones de la sociedad civil. Solamente quiero hacer un par de precisiones. Con respecto al primer comentario, sí existe un protocolo de seguimiento de la elección que fue presentado, por cierto, ayer. Es este protocolo que contiene 7 puntos que fue presentado por nuestro partido, por nuestra fracción, que incluye desde el tema de la revisión de los perfiles hasta el tema del desarrollo de las entrevistas, del perfil de los candidatos y la ponderación, el tema de los debates y el tema de la motivación. Es decir, sí existe un protocolo de seguimiento que tal vez no sea el mejor porque hay aspectos que mejorar, enhorabuena, pero sí existe. Y en cuanto a la segunda opinión del señor Villalta, pues organizaciones de la sociedad civil interesados en la elección no solo es la de él, es decir, sino que hay una cantidad que aquí mismo en este protocolo se establece que van a tener la posibilidad de presenciar las entrevistas, que incluso van a tener la posibilidad de formular preguntas a los entrevistados. Yo creo que sí hay una participación directa de la sociedad civil. Ahora,
De que este proceso debe de normarse en el reglamento para futuras elecciones, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decirte que hace 6 meses, Carlos, yo presenté un pliego de reformas al reglamento interior que, por cierto, contienen estos 7 pasos que fueron recogidos por nuestro partido, pero en la propuesta que yo formulaba iba un poco más allá, en el sentido de formar una comisión de notables de las escuelas de derecho del país con el propósito de que estas personas fueran las que condujeran la entrevista desde un punto de vista eminentemente técnico, o con la frase que tú ocupas muy bien, analizando la filosofía jurídica que confiesa cada uno de los postulantes. Ahora, Guadalupe, ¿cuál es su posición en este punto? Porque da la impresión que estas entrevistas son demasiado, debo decirlo, deficientes, demasiado superficiales. Bueno, miren, yo creo que ya hemos tenido una primera reunión de la subcomisión que fue el día de ayer. Estamos haciendo en 2 etapas el proceso. Uno es que este viernes nuevamente la subcomisión se va a reunir y va a convocar a 3 actores para que den insumo, y ellos han solicitado también audiencia. El caso del Consorcio por la Transparencia, se va a llamar al CNJ también para que explique cómo fue el proceso que se dio para poder seleccionar los 15 aspirantes por la Corte Suprema de Justicia y por la Asociación de Abogados. Nosotros creemos que es importante. Aquí no es que a Iniciativa Social para la Democracia se le está dejando fuera. Ellos van a tener oportunidad de observar, y como decía pues ya el Portillo Cuadra, de que el doctor Portillo Cuadra, de que ya hay un protocolo de seguimiento que se le va a dar, y dentro de eso están. Es más, nosotros como fracción de Gana lo pedimos el día martes, el día de ayer, a que deberían estar presentes y observando todas aquellas organizaciones sociales que tienen que están establecidas en el país y que tienen una incidencia de poder opinar y de buscar de alguna manera dar algún insumo. La verdad que nosotros como Gana, como grupo parlamentario, estamos de acuerdo de que debe haber un grupo de observadores cuando los diputados estemos entrevistando a los profesionales del derecho que aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero es bastante difícil, el tiempo que tenemos es bastante corto, estamos a mes 15 días para que terminen los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, que son 4, y otro que es de la Sala de lo Civil. Entonces, pero ya hemos calendarizado una agenda establecida que va a llevarnos a fortalecer el proceso. Yo creo que lo que se tiene que hacer aquí es los organismos, en estas organizaciones sociales, tener paciencia. La verdad que hay cosas que sí se van a hacer en estas entrevistas de los que ellos han dado insumo, pero hay otras cosas que no se pueden, porque el reglamento interno de la Asamblea permite cierta potestad que también nos da a través de la Constitución, y otras que tienen que ser reformas, y sobre esa base nosotros también vamos a acompañar, pero estamos claros que nuestro objetivo como subcomisión es sacar los mejores profesionales de derecho que se han postulado a candidatos, a magistrados, y que realmente pues estos magistrados ya electos respondan a los intereses del país. Entonces, creemos que es importante el mecanismo que se ha utilizado. No se va a poder tener o escuchar a todos así en general, pero deben estar presentes en las entrevistas cuando nosotros estemos en el proceso de selección. Otro punto importante que hay que establecer es que ya hay una forma de poder llevar la metodología en las entrevistas. Es más, el cuestionario se decidió la subcomisión de que no se le va a entregar como en el pasado, que le mandaban las preguntas del cuestionario anticipado a los candidatos. Ahora ya no, y van a llegar sin tener conocimiento cuáles exactamente van a ser las preguntas. Entonces es un proceso que tiene que ir avanzando, porque al final yo creo que debe la población y las organizaciones sociales deben de tener paciencia. Nosotros, en el caso del grupo parlamentario de Gana, estamos conscientes de que es una responsabilidad de elegir magistrados
que verdaderamente responda a los intereses de la población. No queremos magistrados que respondan a intereses partidarios. Yo creo que todo eso lo ha cuestionado la sociedad civil y debemos ser responsables los diputados de que no deben estar políticamente en un partido político parcializado, un determinado funcionario de este caso, como son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es que yo decirles a los representantes de los diferentes organismos que han solicitado de que lastimosamente no se pueden recibir a todos, pero se va a escuchar a los que sí han tenido incidencia en dar insumo, a los que realmente han pedido, y Iniciativa Social por la Democracia va a tener la oportunidad de tener allí un representante en la sala para que escuche de la forma en que los diputados cuestionemos a los candidatos a magistrados. Entonces, y van a ver también todos los medios, se va a dar cobertura, no solo con los medios legislativos, sino que también con todos los medios que están, ya sea escrito o televisivo o radial, pero va a haber una cobertura total para que puedan tener la forma que quizás por primera vez vamos a empezar un proceso que sí debe estar en el escrutinio público de la población, de que los futuros magistrados van a ser gente y profesionales del derecho que representan los intereses de la población. Ok, como decía, nos vamos a quedar, se nos terminó el show. Doctor Portillo Cuadra, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias, Carlos. Don Guadalupe, gracias también por haber estado esta noche aquí con nosotros. Ustedes, amigos, se quedan con el Gráfico TV. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.